El dengue es una infección viral que está producido por un virus de la familia Falaviviridae que se transmite a través del mosquito Aedes aegypti, y en algunas otras variantes pues tiene el Aedes albopictus como agente transmisor. Es un virus muy frecuente en toda la zona tropical y que incluye Sudamérica, Cuba por supuesto, que está en el Caribe, y también en África. Es un virus que se transmite a través del mosquito, se considera una arbovirosis precisamente por este motivo. El dengue es una sola enfermedad con diferentes niveles de expresión clínica en cada paciente. En Cuba se mantiene el riesgo permanente de contraer la enfermedad por este virus. Determinar precozmente cuál será la futura evolución del enfermo es imprescindible para evitar complicaciones hematológicas. La hematología es el estudio de la sangre y sus desórdenes. Sus especialistas están altamente calificados en esta sustancia vital, sus componentes y las células de la médula ósea. La infección por dengue tiene varias clasificaciones. Está el dengue clásico o fiebre por dengue, el dengue hemorrágico, hay otras, también se puede clasificar si es grave o no grave, con signos de alarma. Es decir, que la OMS ha hecho varias clasificaciones o ha ajustado las clasificaciones con el objetivo de por supuesto, clasificar bien al paciente, marcarlo en una categoría para un mejor manejo del mismo. Normalmente él no suele producir, cuando se trata de la fiebre por dengue, así que es la primera infección, existen 4 serotipos, esto es importante. Cuando es la primera infección por uno de esos serotipos, pues no suele producir ninguna alteración hematológica importante. Cuando se presenta la segunda infección por un serotipo distinto al que ya tuvimos, que supuestamente debe dejar inmunidad permanente, así que no nos debe volver a ocurrir la infección, pues entonces cuando suelen aparecer las complicaciones, siempre mediadas por el sistema inmunológico. Es decir, que las afectaciones principales son hematológicas e inmunológicas. Por supuesto, primero hablaré de la más frecuente y después entonces el resto que pueden pasar. La trombocitopenia se refiere a la caída de las plaquetas en sangre periférica. Las plaquetas son un elemento forme de la sangre que se encarga o participa en la hemostasia, lo que la gente comúnmente conoce como coagulación. Ellas tienen la función importante de iniciar ese proceso hemostático y además de otras funciones que también suelen producir, pero este es el más importante. Y entonces por eso la trombocitopenia, por supuesto, conlleva en una gran medida de pacientes, un gran número de pacientes, a hemorragias importantes incluso. Puede producir trombopatías, incluso se han visto pacientes en los últimos tiempos que no presentan trombocitopenia, sí presentan lesiones hemorrágicas en la piel y están asociadas a trombopatías que pueden ser duraderas. Otra etiología que se suma a esta trombocitopenia es que se ha visto en algunos pacientes no muy bien comprobados, porque casi nunca se le hace medulograma, es decir, el estudio de la médula ósea, y es que tienen una médula hipocelular, es decir, puede provocar una hipoplasia medular en el transcurso de la infección, incluso que puede prolongarse en el tiempo. Hemos tenido varios pacientes que han manifestado este problema. Otras etiologías que pueden producir hemorragia en el dengue es la CID, o la coagulación intravascular diseminada. Algunos pacientes mediados por citoquinas inflamatorias y otros procesos, pues pueden tener también coagulación intravascular diseminada, que es una coagulopatía de consumo en el cual hay trombocitopenia y al mismo tiempo otros trastornos de la coagulación. Característico que la enfermedad produzca leucopenia, sí, que es la caída del recuento normal de leucocitos por debajo de los niveles que se consideran normales, y esto se puede acompañar de neutropenia o de neutrofilia, es decir, que los neutrófilos, que son un grupo que pertenece al sistema granulopoyético, una célula que participa en la inmunidad innata, sin la inmunidad que es lo que todos nacemos, pues se encuentra baja. Esta neutropenia, a pesar de estar baja y llegar a valores que pueden ser peligrosos en otro tipo de pacientes, las series no describen que realmente sea peligroso ni que se asocie con ninguna infección. Así que los pacientes lo tienen
Por supuesto, la predisposición existe, pero no es frecuente que tengan una infección asociada mucho más grave, que es lo que caracteriza entonces las neutropenias. También pueden producir entonces linfocitosis o linfopenia. Se ha visto que la actividad de los linfocitos, sobre todo CD4 y los CD8, está reducida. Esto produce, por supuesto, trastornos también en la inmunidad. Al principio puede ser que exista linfopenia o linfocitosis, no tiene una gran importancia realmente desde el punto de vista clínico tal vez. Y lo que sí pudiera tener importancia en la fisiopatología de la enfermedad y que está relacionada también con el sistema inmunológico, con el sistema hemolinfopoético, es la afectación de los monocitos. Los monocitos es un tipo de célula que se encarga de realizar la fagocitosis, que es una función vital para mantener la regulación del organismo en cuanto al sistema inmunológico, y esta función está afectada en los pacientes que tienen dengue. Si el dengue invade esas células y puede producir trastornos de este tipo que tengan que ver con la fagocitosis. Y bueno, la última alteración que puede verse en estos pacientes es el incremento del hematocrito. El incremento del hematocrito, incluso muchas series, muchos autores lo consideran como un factor pronóstico para la gravedad de la enfermedad. No suele producir un incremento, es decir, el incremento realmente es real, no es un incremento real. Este incremento se produce porque, como parte de la fisiopatología de la enfermedad, hay un escape de plasma al espacio extracelular. Si se escapa el plasma que forma parte de la sangre, la sangre tiene un elemento forme y elementos plasmáticos, que es el líquido, entonces ese plasma se escapa al espacio extravascular y aumenta el hematocrito por una hemoconcentración. Si se considera en algunos pacientes que este es un factor pronóstico para desarrollar una enfermedad mucho más grave en los días posteriores. Generalmente las complicaciones hematológicas, sobre todo la trombocitopenia, suelen comenzar sobre el día 4, día 5 y pueden prolongarse hasta el día 11. Sí, que los días más críticos para los pacientes con una segunda infección pues van a ser esos días 4 o 5, que es cuando comienzan las complicaciones, y entonces luego esos pueden prolongarse hasta el día 10 o el día 11. Estas complicaciones del dengue a veces pueden ser muy sencillas de tratar o a veces pueden ser muy complejas. Depende sobre todo de las manifestaciones clínicas del paciente. La trombocitopenia, que es lo más grave, pues el tratamiento de observación, en algunas ocasiones hay que hospitalizar al paciente. Algunos no entienden que esa es la necesidad de mantenerlos hospitalizados, es observarlos. Es lo que más incluso mortalidad produce en el mundo entero, no solamente en nuestro país, en el mundo entero. El dengue hemorrágico lo que más mortalidad produce es por trombocitopenia, porque puede tener policerositis, puede tener fuga de líquido, puede tener deshidrataciones, puede haber la hemorragia, que si se encuentra en lugares como pulmón o sistema nervioso central suelen ser graves. Incluso hay hemorragias que son extremadamente graves. Entonces siempre hospitalizarlo y el control del paciente desde el punto de vista clínico. El resto de las complicaciones, como la leucopenia, generalmente no se trata con nada, se deja evolucionar, suele estar presente hasta el día 11 sobre todo, y ya después del día 11 pues comienza a elevarse los niveles de estas células. Si existiese alguna complicación asociada infecciosa, pues entonces sí hay que usar estimulantes de colonia, que no es común. Hasta el momento no hemos visto ningún paciente que haya tenido esta complicación, pero a veces hay que usarlo, y por supuesto antibióticos a amplio espectro si fuese necesario. Hidratar al paciente, eso es lo más importante. La hidratación del paciente, ¿por qué? Porque no solamente por el escape de plasma que puede haber espacio extravascular, sino que la fiebre elevada y la no ingestión de líquidos o alimentos en esos días en los que el organismo está pasando por un proceso infeccioso importante, pues eso produce deshidrataciones. Y la deshidratación empeora el cuadro clínico del paciente. Entonces por eso es que hay que usar hidrataciones orales y hidrataciones parenterales en muchas ocasiones, sobre todo los pacientes hospitalizados, que son por supuesto los que clínicamente están peor. Existen algunos mitos callejeros sobre medicamentos que se pueden utilizar, como la gelatina, la pata de gallina, otros medicamentos que la gente utiliza. Y ciertamente no está demostrado científicamente
que ninguna de esas sustancias, ninguno de esos alimentos pues produzca ningún efecto sobre el sistema hemolinfopoético y menos sobre el megacardio poético. ¿Qué sucede? Que los pacientes con trombocitopenia pueden sangrar fácilmente por la piel y por las mucosas. ¿Sí? La forma clínica de presentación suele ser esa. Y entonces pues tenemos que usar alimentos que no lesionen la mucosa oral, que no lesionan las encías. Siempre les recomendamos a los pacientes que disminuyan el consumo de galletas duras, de alimentos que pueden provocar lesiones como hueso, pescado, ¿sí? Que pueden lesionar fácilmente, una cuestión muy lógica, pues la mucosa oral. Pero ese es el único motivo por el cual se puede usar gelatina, no hay otro. La infección por virus, otras arbovirosis como el chikungunya, que no suele producir muchas complicaciones hematológicas, dicho sea de paso, sí puede producir otras complicaciones en otros sistemas neurológicos, renal, pero no el sistema hemolinfopoético, realmente no está muy descrito. Ahora, lo importante es siempre la observación del paciente. La fiebre por dengue suele durar 3 días, durante esos 3 días, o 2 días, o 4 días que te pueden durar, pues mantener un consumo adecuado de líquidos. Sobre el 5.º día aproximadamente hay que chequearse los parámetros hematológicos, porque eso es lo que produce las complicaciones. A partir del 5.º día comienzan a aparecer estas alteraciones hematológicas y otras alteraciones también, y hay que chequearse al paciente. Si tiene trombocitopenia, el paciente debe hospitalizar. Los pacientes sienten a veces pinchazos en las manos, son parestesias, eso es normal, eso puede durar hasta 3 meses incluso, y la convalecencia también puede durar hasta 3 meses, que es ese cansancio, ese decaimiento que le cae a los pacientes, puede ser también duradero. Pero bueno, lo más importante son esos primeros días, son críticos, son importantes que los pacientes se observen, y por supuesto si son niños pequeños, nosotros vemos como política pues que hay que ingresarlos.